cómo pensar ese golpe militar, ese autodenominado proceso de reorganización nacional, esa dictadura que transformó nuestras relaciones, implica pensar no solo en las violaciones a los derechos humanos, sino también en la vinculación de estas violaciones a los derechos humanos con transformaciones económicas y sociales, ¿no? Y cuando uno mira esto, recupera muchas de las cuestiones de las cuales estuvo hablando Federico recién. Federico estuvo hablando del papel del delegado, la importancia de las comisiones internas, lo central de organizarse en los establecimientos fabriles, ¿no? Lo central de la historia que tenemos nosotros como colectivo de organización sindical en los lugares de trabajo. Bueno, este fue un eje muy importante en la disputa que se plasmó, que se resolvió, que se buscó resolver con la instauración de la última dictadura en la Argentina el 24 de marzo del 76. Y la represión a delegados, a trabajadores y a distintos representantes del movimiento sindical fue una represión muy fuerte. Es importante esto, porque nos muestra un eje muy central. No solo fue importante la represión a los trabajadores, sino que nosotros encontramos que los empresarios tuvieron una intervención directa en esta represión, proveyendo listas, proveyendo equipamiento, camionetas, a partir de lo que nosotros vemos que es un proceso de militarización de los establecimientos laborales, donde las relaciones laborales cambiaron radicalmente, donde hubo secuestros en los lugares de trabajo, en algunos casos en la fila de entrada, en otros casos de los mismos puestos de trabajo. En muchos de los casos fueron llamados por los gerentes de relaciones laborales, que les decían a los trabajadores, por ejemplo, te está buscando un familiar o te buscan en la entrada, y eso facilitaba el secuestro. Hubo empresarios presentes en los procesos de detención, algunos de ellos presentes en los interrogatorios, y hubo en 5 de los 25 casos que investigamos centros de detención y tortura en los lugares de trabajo, ¿sí? Permite iluminar es que esta historia de la cual estamos hablando hoy, cuando vemos qué significan los despidos, cuáles son los indicadores del mercado de trabajo, en qué situación está la clase trabajadora, es una historia que nos remite no solo al horizonte de los 90, sino al horizonte de mediados de los 70, cuando las dictaduras intentaron cambiar el lugar de la clase trabajadora a nivel mundial. Digo, el proceso dictatorial es un proceso regional, pero coincide y está estrechamente vinculado con un proceso de transformaciones a nivel de capitalismo global, ¿no? Desde ese punto, entonces, y tomando este punto de partida, paso a la segunda cuestión que les decía, que es muy interesante ver que el proceso de instauración de dictaduras en América Latina y de alteración de las relaciones laborales facilitó la introducción de nuevas estrategias empresariales que buscaron consolidar lo que en una primera etapa, en el caso argentino, se consolidó al calor de la represión más brutal que vivimos, ¿no? Del Estado terrorista, de los campos de concentración, de miles de desaparecidos, presos políticos, exiliados, perseguidos. Esto que afecta no solo a los directamente involucrados, sino al tejido social. El sector industrial es el eje de la economía y la sociedad en la Argentina. Esto cambia radicalmente con la dictadura, a partir de la reforma financiera que deben conocer muy bien, porque afecta directamente al sector en el que trabajan, como los procesos de apertura y desregulación. Entonces digo, lo que se produce en ese momento al calor de la dictadura es una transformación estructural que tiene legados muy profundos, que luego son retomados en la década de los 90, y ahí justamente Cecilia planteaba algunas de las cuestiones de la década de los 90, ¿no? Después de la hiperinflación del 89, este diagnóstico de que el Estado es el problema. La solución no puede buscarse en nuevas políticas estatales, sino que el problema es el Estado. Por lo tanto, la privatización, la desregulación, la apertura económica aparecen como las recetas centrales, y hay un proceso de achicamiento brutal del Estado. Pero además, la visibilización de la tercerización laboral tiene que ver con poder visibilizar también contradicciones de esta etapa de crecimiento económico, ¿no? Cecilia hablaba de este contraste entre los 90 y la etapa posterior a la crisis, destacando rasgos muy importantes respecto de la ampliación de la cobertura de la negociación colectiva, respecto de la reaparición del conflicto, respecto de la generación de empleo, ¿no? Digo, 5 millones de puestos de trabajo cambian absolutamente la dinámica del mercado laboral. Pero ojo, porque este mercado de trabajo, aún después de procesos de reducción muy significativos, tenía 1/3 de los trabajadores como no registrados,
aún al final de una etapa de 12 años de crecimiento, y dentro de los registrados una presencia muy significativa de fenómenos como la tercerización que fragmentan y precarizan las condiciones de los trabajadores. Entonces, gran parte de este legado que comienza con la dictadura, se profundiza en la década de los 90 con la reforma del Estado, donde se achica la planta del Estado y florecen todas estas formas de contratación precaria que los organismos internacionales de crédito favorecieron explícitamente cuando introdujeron condicionamientos al financiamiento. Decían, solo mandamos financiamiento si no se genera planta adicional. Esto lo que implica es que el Estado tiene que funcionar, por lo tanto, si no se genera planta, se generan contrataciones, BID, BIRF, etc. Banco Mundial, todo aquel que haya pasado por el Estado conoce esto perfectamente. Entonces, este enorme proceso de generación de empleo tuvo muchas contradicciones también, que creemos que es muy importante visibilizar para saber dónde estamos parados hoy, ¿no?